Bueno, me parece que, lo que tienen que saber es que esta actividad a la cual ustedes se van a dedicar, o ya se están dedicando algunos, quizás algunos ya están laburando, hay que honrarla desde el lugar de que hay que romperse el culo. Eso es honrar nuestra profesión, digamos, ¿no? El chanta, el que dice, sí, no, porque yo, y que genera muchas veces, es una profesión medio extraña, porque a veces el que habla mucho puede lograr cosas, digo, deshonra nuestra profesión. Y creo que honrarla es trabajar mucho, saber que es una profesión compleja y que está bueno respetarla desde ese lugar. Creo que el respeto sobre el trabajo de la profesión y de los demás hace que podamos respetar nuestra propia actividad, y eso le crea un valor agregado interesante, porque las ideas empiezan a tener un vigor y un peso y un valor real, ¿no? En los 90s en Argentina esto que estoy hablando era mala palabra. Hoy usted lo entiende y dicen, bueno, pero es lógico, ¿no? Bueno, esto que estoy diciendo, exactamente esto, antes las ideas se compraban, se emitían y no tenían ningún tipo de valor porque no había una idea de transmitir algo que nos pertenezca, algo que sea argentino, algo que sea regional, algo que sea nuestro. Eso no existía. En los 90 era como mala palabra, era como diciendo, ¿para qué vas a perder tiempo? Si a la gente no le interesa. Y de repente pasa el tiempo y nos damos cuenta que el mundo cambia y nos damos cuenta que nuestra propia realidad es más interesante que la de afuera. Porque nosotros, a la larga, hacemos esto para nosotros, para construir nuestra aldea, no la aldea de los demás. Y una cosa que nos pasa con la película, que es muy interesante, digo, la película trata sobre un momento histórico de la Argentina muy particular, que es la dictadura. Es el año 79, es una historia de amor entre dos niños, de 12 años, entre Juan y María, que Juan entra al país clandestinamente y se pasa a llamar Ernesto. Y María, que es su compañerita de la escuela, lo conoce como Ernesto. Ellos se enamoran perdidamente y la película de algún modo pivotea entre estos dos mundos, entre el mundo de Juan, lo que sucede dentro de su casa, y Ernesto y lo que sucede afuera, ¿sí? Una película evidentemente localista, evidentemente con una historia muy propia del país, que tiene como determinados detalles que lo entienden los argentinos mucho más que cualquier otra persona. Y lo sorprendente es que uno se va afuera, estuvimos en San Sebastián, en Cannes. La película ganó el año pasado un premio en Cine en Construcción en San Sebastián, que es una sección donde se muestran películas no terminadas, que están en proceso de montaje, y que fue impresionante la recepción emocional del público ahí. Y era toda gente de la industria internacional, nadie argentino. De todo el mundo había, desde japoneses hasta yanquis, alemanes, franceses, africanos, bueno, había de todos lados. Y fue con que ni siquiera era un primer corte, era un primer armado de la película, acabábamos de terminar de filmarla, mostramos esto, y fue impresionante la recepción. Fuimos a Cannes este año, y el aplauso final, que por ejemplo en los festivales cuando se estrena una película se mide como si fuera la ópera. ¿Alguno fue a la ópera alguna vez? Le recomiendo ir los domingos al Colón, que es gratuita, que hacen las cosas. Vayan a verlo y van a vivir una experiencia única en su vida. Vayan a ver la ópera, y si pueden ir a la función de público posta, mejor, porque se determina la aceptación de la obra o no por los minutos de aplauso. Eso es lo que es, si son 2 minutos correctos, si son 5, o sea, es como wow, ¿no? 5 minutos de gente aplaudiéndote es como un montón. Bueno, nos pasó eso en Cannes. En Cannes, en los festivales de cine, o se abuchea, se aplaude moderadamente, o mucho, ¿no? Es como el valor del público que devuelve la aceptación o no. Para ir metiéndonos en la película y esto que me interesa de lo local, y aprovecho también para felicitarte y preguntarte también cómo vivís que la película haya sido recientemente premiada en el primer Festival de Cine de la UNASUR, que tuvo lugar hace poco en San Juan. Eso por un lado, y por otro lado también un poco para que podamos ir hablando un poquito más de la película, contarles mínimamente que esta historia que cuenta la película, que a Benjamín lo toca muy de cerca, está totalmente, casi íntegramente narrada desde el punto de vista de un niño.
y que me parece que eso es como la gran diferencia y también el gran acierto de la película con respecto quizás a otras películas que hablaron de la dictadura militar. Nicolás, lo que la viste, te pareció esto, ¿no es cierto? Esto de que el niño, que es el protagonista, es el que desde el cual vemos toda esta historia que está pasando. La película está protagonizada por Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, Troncoso, no me acuerdo, César Troncoso, Cristina Vanegas, tiene una escena increíble, una gran actriz argentina. Y bueno, y hay otro, quería yo preguntarte, dado todo lo que vos estás acá narrando, lo difícil que es hacer cine, para que también veamos la magnitud de estos proyectos, ¿no? Porque, digo, acá estamos accediendo al final, lo que son los festivales, ir a Cannes, que es tan importante por esta tradición que tiene este festival. Pero también yo quería preguntarte, ¿cuántos años estuviste ideando esta película? ¿Cuánto tiempo te costó acceder a decir, bueno, tengo como para empezar el rodaje, voy a trabajar con estos actores? ¿Cuánto tiempo de tu vida te llevó esto? Bueno, termino la anécdota de los festivales. Digo, en Cannes nos pasó que... No, pero quería terminar... quería terminar de contar esto nada más. En Cannes nos pasó que hubo una ovación muy grande y mucha gente de las secciones se decía que nunca habían visto una ovación así. Nos pasó lo mismo en Toronto, aunque estuvimos hace 2 semanas, y nos pasó en San Sebastián. Ahora llegué anoche de San Sebastián y la sensación de empatía con el público es muy grande de la película. Nos pasó acá en Buenos Aires también en el preestreno, y la sensación de sentir esto afuera es de una película supuestamente muy localista, ¿no? Que muchas veces cuando uno sale con un proyecto así internacionalmente te sentás con productores de afuera buscando socios o productores y te dicen, no, bueno, pero es una historia muy de ustedes, ¿no? O otra película más de la dictadura argentina. Y uno todo el tiempo decía, no, bueno, mirá que es distinto, es un punto de vista diferente, bla, bla, bla. O decía, y el otro, claro, decía, bueno, me está vendiendo el proyecto, etc. Lo loco es que por suerte mucha gente lo vio y se dio cuenta de que sí, era otro punto de vista distinto, que nunca habían visto. Y a su vez, la sensación de que esta frase, que es una frase hecha y que uno la termina con concretar ahora, que pintarás tu aldea y pintarás el mundo, fue muy impresionante darse cuenta de que esto es así. En Toronto nos pasó que tuvimos unas charlas con el público y se paró un tipo de 75 años de Sudáfrica, y el protagonista al final de la película mira a cámara y le dice, soy Juan. Les cuento así, porque total, para ustedes después cuando vean la película, para ustedes va a ser, no se van a acordar de esto o no va a tener el peso emocional. Ese soy Juan que el protagonista dice, este tipo de Sudáfrica se levantó y me dijo, mira, yo viví el apartheid en África, en Sudáfrica, y viví en esta edad que tiene el protagonista, la viví allá, y yo soy Juan, yo lo entiendo, yo soy Juan. Se levantó una chica de Ucrania de 30 años, se paró y dijo, mirá, yo también quería decirte que para mí me tocó profundamente, yo soy Juan. Se levantó una chica de Irán, 2 chicas de iraníes que no se conocían en la misma función, de 24 y 20 años, y me decían, nosotros también somos Juan. Y entonces de repente empezamos a tener como la dimensión de que esta película hay, más allá de la historia puntual y específica que se cuenta, evidentemente es mucho más universal de lo que pensábamos. Y que la empezamos a vivir el año pasado cuando la mostramos en España, pero evidentemente cuando empezás a charlar con la gente, no con la gente de la industria, que muchas veces en los festivales pasa que te ves solo con gente de la industria, cuando empezás a hablar con gente del público normal afuera, dimensionas esto, ¿no? Bueno, ahora sí, que terminé de contar esa yo también voy asociando sí. a propósito de lo que decías de Irán, que también es algo que está buenísimo de la película, cuando la realizadora hizo Persepolis, ¿viste esa película? No, me acordaba de eso, ¿no? De que es verdad que como lamentablemente en el mundo hubo situaciones como las que también vivimos acá, ¿no? Con digamos, diferencias propias de los contextos particulares, pero que...
Sí, creo que eso que estás diciendo es de donde proviene, creo, la frase esta: pintarás tu aldea y pintarás el mundo. ¿Y qué significa esto? Es que claramente hay que respetar el universo de las historias para que puedan ser entendidas afuera. Porque si uno no queremos internacionalizar esas historias, lo que hace es quitarle sustancia a la propia historia. Eso pasa muchos. Yo tengo un gran referente cinematográfico que es Ken Loach. Ken Loach se escribe. Kenneth Loach. Un director inglés increíble, maravilloso, un tipo que hace cine político muy interesante. Es uno de mis referentes cinematográficos. Y su cine, el que hace en Inglaterra, es maravilloso. El que hace fuera de Inglaterra peca casi de adolescente, digamos, ¿no? De una mirada casi muy ingenua. Con él pasó que una película que se llama La canción de Carla, que cuenta sobre los sandinistas bueno, se pasó en ese país la película y casi prende en fuego el cine, ¿sí? Porque evidentemente la aldea que pintó no era la de esa gente de ahí de estar contando la historia, ¿se entiende? Entonces hay que ser como muy honestos con respecto a lo que uno quiere hacer, y es importante, muy importante tener esa conciencia de que la historia más chica y más puntual, y cuanto más profundidad le podemos dar, claro, confiemos que esa historia va a tener un eco afuera, en otros lugares. Porque ese universo, nosotros vemos películas de Irán, de la India, de China, y decís, ¿qué tienen que ver ellos con nosotros? Digo, ¿qué puedo entender yo de su universo? Pero nosotros las vemos y entendemos mucho. Quizás hay detalles, obviamente, en las capas de la cebolla que uno profundiza los temas, que se pierden, ¿sí? Digo, hay cosas que no se va a entender con la profundidad que la infancia clandestina en, no sé, Francia, no se va a entender con la profundidad que se va a entender acá, ¿se entiende? Pero va a tener una profundidad suficiente y real y genuina en esa persona en Francia, y la va a ver. Y es un poco esto, quizás. Desde este lugar. Bueno, si querés vamos a la... Dale. El tiempo, ¿cuánto tiempo te llevó desarrollar el proyecto? Vos lo escribiste empezaste a escribirlo desde tu adolescencia, me habías dicho, ¿no? Casi que lo pensabas desde... Sí, el proyecto tuvo... O sea, yo desde que decidí que... Juro que no soy yo, No sé qué es. Bueno, la película, desde que supe que me quería dedicar al cine, supe que algún día iba a filmar mi infancia, esto lo sabía de siempre. Lo que empecé a bajar a ver, tuve dos etapas. Una de la estructuración de la película, que era una cuestión más mental, contar la historia. A partir de unas películas yo empecé a entender que me gustaba ese camino. Vi una película que se la recomiendo la filmografía entera de ese director, pero particularmente esta se llama Papá se olió un viaje de negocios, de Kusturica. Quizás algunos de ustedes lo conocen como músico, que es un gran director de cine. A partir de ver esa película, Papá salió en viaje de negocios, hay una secuencia de 10 minutos que es una historia de amor entre el protagonista y una nena de 8 años, 9 años, no sé cuántos años tiene. Y cuando vi eso dije, este es el camino, una historia de amor entre chicos.